Gloria a Dios. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras allá en el Evangelio de Lucas. Vamos a abrir allá en el capítulo 13, Lucas 13, y vamos a leer del verso 10 al verso 16. Amén. Lucas 13, versos del 10 al 16. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Venid pues en esos días y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en día de reposo? Pueden sentarse. Aquí, hermanos, no podemos negar, ¿verdad?, el impacto de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. A veces, ¿verdad?, bueno, decimos esta mujer estaba incapacitada, pero a veces, hermanos, hay personas, ¿verdad?, que están incapacitadas espiritualmente también, y el diablo te quiere ver encorvado, y que en lugar de que mires para arriba, que mires para abajo, ¿sí? Y hay aspectos espirituales en nuestra vida que reflejan que verdaderamente, ¿verdad?, estás en una situación espiritual de esta naturaleza, ¿sí? El comportamiento, tu carácter, lo que hablas, son muchos aspectos que definen, ¿verdad?, la situación espiritual en la que estamos. Y lo que yo veo aquí, ¿verdad?, que sobresale sobre este pasaje bíblico es, hermanos, la libertad que Cristo nos quiere dar, ¿verdad? El Señor liberó a esa mujer. Lo primero que hizo, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que le dijo? Eres libre, ¿sí o no? Y luego la sanó. Y eso es lo que quiere Dios, ¿verdad? Primeramente, antes de sanarnos, es lo que quiere Dios, que tú seas libre, ¿sí? Inclusive cuando una persona recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador, lo primero es que se tiene que ministrar para liberación, ¿verdad? Que la persona confiese sus pecados, ¿verdad? Que le pida perdón a Dios y que reciba a Jesús como Salvador. Ese es el aspecto del Evangelio. Y aquí podemos ver, hermanos, cómo Cristo cambia todo. Cristo cambia el ambiente, Cristo cambia la postura,
si esta mujer tenía una postura de encorvamiento, y Cristo cambia el comportamiento de los individuos, yo te puedo asegurar que esta mujer ya no fue igual, porque dice que en ese momento ella glorificó a Dios por lo que había pasado en su vida. Y hermanos, esta verdad se aplica también a la iglesia. Cuando el pueblo de Dios experimenta su presencia, el ambiente y la postura de los creyentes cambian. Pero yo quiero aquí dejar claro un problema. ¿Sí? Aquellos que han experimentado, quiero que me pongan atención, con mucho cuidado. Aquellos que han experimentado el amor de Dios, a menudo continúan viviendo como si no lo hubieran experimentado. ¿Sí? Y no muestran cambios. Y de esta manera muchos creyentes viven como si nunca hubieran tenido un encuentro con Dios. Y con el tiempo caen en el problema que el Señor le recalcó a los fariseos. ¿Qué fue lo que les dijo el Señor? ¿Qué les dijo? Hipócritas. ¿Sí o no le dijo el Señor eso? Y hermanos, esa palabra salió de la boca ¿de quién? De Jesús. Y a veces caemos en la hipocresía cuando crecemos intelectualmente y bíblicamente sin cambios en el corazón. Hay muchas personas que crecen bíblicamente e intelectualmente, pero su corazón está sin cambios. ¿Sí puedo explicar eso? Cuando tú cambias, como yo explicaba en la predicación pasada, vienen los frutos del Espíritu Santo. Cuando hay un cambio en el aspecto de conocimiento y espiritual, tú comienzas a caminar en los frutos del Espíritu Santo. Y cuando el Señor nos da esos frutos, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? Díganme. Que se echen a perder los frutos, o ¿qué tienes que hacer tú con los frutos del Espíritu Santo? Tienes que aplicarlos, ¿verdad? Amén. Entonces hay que empezar nosotros, como yo hoy le decía, Señor, ayúdame a ser tolerante, ¿verdad? Ayúdame a ser servicial, a tratar a la gente con amor, con respeto. Yo vislumbraba un día difícil hoy. Y gracias a Dios todo salió bien. Todo salió muy bien. Inclusive se quedaron la gente sorprendida de que llegaron y no había nada, porque la información de este evento a mí no había llegado. El enlace con Jalapa era yo, y a mí no llegó esa información. Lo manejaron de otra manera, pero gracias a Dios, ¿verdad? Cuando ellos llegaron, yo me puse a sus órdenes, ¿verdad? Y le digo, estoy aquí para servir. Y me pidieron una disculpa. El delegado, ¿verdad? De esta institución dice, una disculpa, profesor, porque deberíamos haber dado la información a usted, y a la persona que se le dio la información no está aquí. Le digo, pero estoy yo, y lo que yo les puedo ayudar. Hermanos, me tuve que fletar a arreglar mesas, sillas, a todo. Yo ando muy cansado. Pero ese cansancio, hermanos, yo lo hago a un lado y digo, yo voy a servir a Dios. Amén. Yo voy a servir a Dios, y aquí estoy sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque mi naturaleza tiene que ser servir, y servir con gozo, con alegría, no enojado. ¿O no? Aunque hayan sido groseros algunos conmigo, hermano, a mí eso no me importa. A mí me importa Cristo. El que me califica es Cristo. Al que sirvo es a Cristo. Y el que me va a recompensar es Él.
Y con esa actitud tenemos que venir aquí. Venir a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y cuando tú lo haces, ¿qué es lo que hace el Señor? Te da libertad. El Señor comienza a hacer milagros en tu vida cuando ve tu decisión por buscarlo con todo tu corazón. Eso es lo que hace el Señor. El Señor no ha cambiado. Esa misma compasión que tuvo con esta mujer es la misma compasión que Dios te va a hacer contigo. El mismo amor. Hermanos, la hipocresía tiene muchos niveles. Y entre ellos se encuentra uno que pasa desapercibido para muchos. Y es aquel grado de hipocresía que condena a otros bajo la ilusión de ser espiritualmente maduros. ¿Y qué dijo Cristo? Yo no vine a condenar. ¿Qué dice Jesús? Yo vine a salvar. ¿O no dijo eso el Señor? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Y esta forma de hipocresía se pone de manifiesto ahí en Lucas, ¿verdad? Capítulo 3. Dice, ¿qué es lo que hace Jesús, verdad? Dice que Jesús provoca a los fariseos sanando a una mujer en el día de reposo. Eso es lo que provocó la ira de esos religiosos. Curiosamente, los fariseos también trabajaban en el día de reposo y atendían a los animales. Jesús se los dijo, ustedes lo hacen, pero ellos no veían. Una persona que se cree madura nunca va a ver lo que hace él. ¿Sí o no? Él va a ver lo que hacen otros. El pecado de ellos no lo ve, está ahí por ahí guardado. Nada más ven el pecado de otros. Y era lo que hacían los fariseos. ¿O no? Y hermanos, no podían tolerar ver cómo una hija de Dios, oprimida por Satanás, era sanada en ese día. Se supone que ellos, por conocer la palabra y por conocer a Dios, deberían de tener amor y compasión. El Señor les dijo, ¿verdad? Ustedes ayunan, diezman la menta y diezman el comino, pero lo más importante, que es la misericordia y el amor, no lo hace. Eso es lo más importante. Y eso es lo primero que tenemos que buscar, ser compasivos, ser misericordiosos y sobre todo tener amor para los demás. ¿O no? Y condenaron a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Hipócritas. ¿Sí? Porque estaban impidiendo que esta mujer experimentara la gracia de Dios en su vida. ¿Qué es lo más importante de todo en nuestra vida, hermanos? Experimentar la gracia de Dios, ¿o no? Es el fin del propósito por el cual Cristo vino a la tierra, que experimentemos su gracia, ¿o no? No de formar una religión, no de tener templos, no de vestir bien y con una Biblia que te vean que eres espiritual. No, lo más relevante en una iglesia es que experimentemos la gracia de Dios. Lo demás es religión. ¿O a qué venimos a la iglesia? La Biblia dice que cuando estamos 2 o 3 bien, Él va a estar ahí. ¿Y qué es lo que trae Jesús cuando está aquí? Bendición y vida eterna. Es lo que trae Jesús a este lugar. Y a eso venimos, a gozar de esa gracia y de esa bendición a este lugar, ¿o no? Lo demás es secundario. Aunque sea parte de, pero lo más relevante es precisamente
tener un encuentro personal con Jesús. Esta mujer, hermanos, iba encorvada. ¿Cómo te la imaginas tú que iría? Si dice que no, ella miraba al suelo, no miraba arriba. Sí, tenía un problema en la columna, tenía la columna chueca. No sé si habrás visto alguna persona con la columna chueca, cómo caminan. Y esta mujer, a pesar de esa situación, ¿dónde estaba? ¿En qué lugar estaba? En la sinagoga, buscando a Dios. Yo no sé cómo la gente la veía. A lo mejor se burlaban de ella, ¿o no? O a lo mejor ni siquiera la tomaban en cuenta. Pero ella iba a la casa de Dios, y ahí encontró en la casa de Dios la solución a su problema. Porque ¿quién estaba ahí? Jesús. Y donde está Jesús hay solución. Por eso nosotros necesitamos, hermanos, buscar la manera de que Jesús llegue aquí a la iglesia. Pero si nosotros tenemos la situación espiritual de los fariseos, Jesús no va a llegar aquí. Jesús llegó porque había una necesidad con esa mujer. Y a lo mejor había gente, hermanos, porque hubo gente que se maravilló con ese milagro y glorificaron a Dios. Había gente sincera en ese lugar, y Jesús llega donde hay ese tipo de gente. Gente que lo está buscando de verdad, no religiosamente. Busquemos a Jesús de esa manera. Amén. Otra cosa, Jesús ya sabía que esta mujer había estado atada por un espíritu por 18 años, ¿sí o no les dijo? 18 años Satanás atando a esa mujer. Y hay muchas cosas, hermanos, que son ataduras y que a veces nosotros no nos damos cuenta. Pero hay ataduras que Cristo quiere liberar. Pero si tú no vienes en la situación de buscar a Cristo con todo tu corazón, esas ataduras van a estar ahí, nunca van a salir. Cuando tú busques a Jesús con todo tu corazón, esas ataduras se van a romper. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Dice que Él pudre, ¿verdad?, todo yugo de esclavitud, toda atadura, toda ligadura. Y es lo que hace. Jesús ya sabía que esta mujer había estado enferma, atada por 18 años. Y lo más hermoso del pasaje es que Jesús no la sanó desde lejos. Jesús generalmente rechazaba a los espíritus malignos con una palabra de autoridad. Pero ahí, hermanos, en este caso dice que Jesús fue y puso su mano sobre ella. No lo habló, sino que fue y puso su mano. Imagínense, hermanos, la compasión de Jesús por esta mujer. Muchos de nosotros, ¿verdad?, alguna vez hemos experimentado el dolor como esta mujer encorvada. Los que han vivido bajo la ilusión, ¿verdad?, de ser espiritualmente maduros, han impedido experimentar la gracia de Dios. Algunos de ustedes han vivido el dolor, ¿verdad?, de cómo los mismos miembros de la iglesia que te saludaron en público fueron los que te condenaron en secreto. Pero aquí en la iglesia de San Juan no pasa eso. A pesar de ello, ¿verdad?, si has sido condenado, debes creer que Jesús no te desprecia. ¿Qué es más importante para ti? ¿Que la gente hable bien de ti o que Jesús te ame? ¿Qué es más importante para ti? Lo más importante es la opinión de Jesús sobre nosotros, aunque otros te condenen, ¿o no? Si te sientes encorvado espiritualmente,
Jesús te ve con la misma mirada, ¿verdad?, que posó sobre esa mujer enferma. ¿Por qué? Porque tú tienes un valor precioso, precioso ante esos ojos gloriosos de Jesús. Y si te sientes espiritualmente incapacitado e indigno, como esta mujer, ¿qué es lo que hace Jesús? Te llama, ¿verdad? Y te dice: hijo, hija, ven a mí y permíteme sanarte, permíteme salvarte, porque a eso vine, dice Jesús. ¿Amén? ¿Tú crees que Jesús desea hacer algo por ti? Sí, todos los días Él desea hacer algo por ti. Pero tenemos que tener la condición, ¿verdad?, para que lo haga. No en la mentalidad o religiosidad de los fariseos, sino en la necesidad como esta mujer que tenía, ¿verdad? Ella iba a buscar a Dios a ese lugar y ahí lo encontró. Y fue libre, y fue sano. En esta sinagoga, ¿ustedes creen que nada más esta mujer estaba atada? No. Había muchas personas atadas ahí en ese lugar. El principal de la sinagoga, hermanos, ¿qué fue lo que dijo cuando salió el espíritu de esa mujer? Este era uno de los que no lo sabían que estaba atado, ¿verdad? Y probablemente estaba más atado que ningún otro. Yo me imagino que cuando salió el espíritu, fue el primero que gritó. ¿A dónde le pasó el espíritu? Porque fue el que gritó enojado. ¿Y a poco creen que le habló a Jesús? No, reprendió a la multitud, no a Jesús. Porque Jesús tenía autoridad. Él es como si tuviera ataduras y cadenas, ¿verdad?, por todos lados. Y eran las cadenas de la religión vacía y del legalismo. Hoy en día hay muchas situaciones de legalismo, ¿verdad?, en las iglesias. Tenemos que orar, ¿verdad?, por sabiduría. Y que el Señor nos enseñe a calificar o a cualificar las cosas como Jesús, de la manera en que lo ve Jesús. Dile al Señor: así lo quiero ver. Amén. Que tú tengas esa mentalidad que tenía Cristo. No la de los fariseos. ¿Quién quiere tener la mentalidad de los fariseos? Dígame. No, ¿verdad? Tenemos que rogar entonces. El Señor Jesús, con su palabra, ¿qué le anunció a esta mujer? Le anunció libertad. Amén. Y con el toque de su mano le dio la sanidad. ¿Por qué libertad? Porque había un espíritu, ¿verdad? Había un demonio que estaba operando en la vida de esa mujer, ¿sí o no? Esa mujer necesitaba libertad para que Satanás no tuviera autoridad sobre ella. Y después necesitaba sanidad. En la cuestión de administración tenemos que trabajar de esa manera: libertad y sanidad. La Biblia nos habla mucho sobre la libertad y ser libertados. Habla del ser humano antes de que conozca a Cristo como Salvador, ¿verdad? Dice que es como alguien que está esclavizado. Jesucristo nos dice que esta mujer estaba atada por Satanás. ¿Y qué dice Jesús? ¿Conoceréis la verdad? ¿Qué dice? Y la verdad os hará libres, dice allá en Juan 8:32. Y en el versículo 36 del mismo Juan 8 dice: así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. La secuencia de este pasaje, hermanos, es que lo primero que hizo Jesús fue que vio a esta mujer, ¿verdad? Lo primero que hizo fue verla.
Y luego la llamó, ¿sí o no? Y de inmediato anunció su libertad, ¿sí? La libertad de ese demonio. Y después puso sus manos sobre ella y la mujer se endereza y es curada de ese problema. Ella fue a la sinagoga, ¿verdad? Es decir, el lugar donde se suponía que podía escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Era ahí. A pesar de sus dificultades, que sin duda tendría para caminar, pero ella fue a la sinagoga y fue bendecida. ¿Sí? Cuando Jesús la vio, ¿qué fue lo que vio? Vio una mujer agobiada con una enfermedad. ¿Sí? Una enfermedad del sistema esquelético, muscular. Y quizás muchos que la habían visto tantas veces ni se dieron cuenta de que allí estaba, ¿verdad? Pero había alguien que en forma especial la vio entre todas las mujeres en la sinagoga, y él lo que vio fue su necesidad. Es lo que hace Jesús. Ve tu necesidad. Dice Dios, ¿verdad? Que no tendrás necesidad de ningún bien. Y dice que la llamó. ¿No es esto acaso lo mismo que espiritualmente sucede en nuestras vidas? Dios, hermanos, vio nuestra necesidad, mandó a su Hijo para salvarnos y nos llamó. Dice allá en Romanos 8:30, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y la Escritura dice allá en Hebreos 3, versos 7 y 8, por eso dice, como dice el Espíritu Santo, dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la prueba en el desierto. En tercer lugar, le habló y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Cuando alguien le decía mujer, ¿verdad?, a una dama, hoy el equivalente es señora. En la actualidad, el equivalente es señora e implica respeto. Y le anuncia, ¿verdad?, el Señor la libertad de esa situación en la que ella estaba. Hermanos, el Evangelio no nos da detalles, ¿verdad?, de ese suceso, de qué habrá pensado aquella mujer en su corazón cuando escuchó las palabras de Jesús, ¿verdad? Hasta ese momento nada había pasado, pero aquellas palabras estaban anunciando el fin de la situación de esa mujer. Amén. Y el Señor le anunció, eres libre. A lo mejor la mujer dijo, bueno, ¿y de qué me sirve a mí eso? ¿Sí? Probablemente en la concurrencia muchos escucharon esa palabra, ¿verdad? Y no sé qué habrán pensado. Pero hermanos, a lo mejor dijeron, no, pues son palabras lindas, ¿verdad? Y nada más. Y muchas veces las personas se preguntan, ¿de qué me sirven estas cosas de la religión? Y Jesús, hermanos, fue más allá, ¿verdad?, de todas esas cosas. Y hermanos, el Señor dice, ¿verdad?, a veces nosotros, Dios habla en nuestras vidas y nosotros nos enojamos. ¿Sí o no? A veces yo no preparo predicaciones para hacer enojar a personas. Yo preparo lo que el Señor me está dando y desarrollo el mensaje a como está. No sé quiénes han desarrollado mensajes, pero el mensaje le tienes que ver, ¿verdad? El contexto, tienes que ver
da a entender o cuáles son los aspectos principales de un mensaje. Pero hay personas que se molestan. Y hermanos, y Dios, ¿verdad? Allá en Malaquías 3:13, Él habla acerca de esta situación, ¿verdad? Con las personas que se enojan. Dice: las personas duras han sido vuestras palabras contra mí, ¿verdad? Porque a veces hablan del Señor. Y dice Jehová, ¿verdad? Muchas duras han sido vuestras palabras contra mí, ha dicho Jehová, pero decís que hemos hablado contra ti. Y habéis dicho, dice, está de más servir a Dios. ¿Qué provecho sacamos de guardar su ley y de andar tristes delante de Jehová de los ejércitos? Y a veces nos preguntamos también, ¿qué caso tiene que yo vaya a la iglesia? ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que tiene caso que vengamos a la iglesia a escuchar palabra? ¿Tiene caso que oremos y que busquemos a Dios? Pedro pudo entender eso, hermanos. Dice: ¿a dónde voy si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Lo que tú tengas con Dios es de acuerdo a tu búsqueda, a tu honestidad y a la obediencia. ¿Sí o no? Entonces, la condición espiritual no tiene que ver con las personas que vienen aquí, ni con los líderes. Tiene que ver contigo. ¿Cómo estás tú con Dios? ¿Y de qué manera buscas a Dios? ¿O no? Esta mujer, les puedo asegurar que su situación espiritual desde este momento fue para mejor en su vida. ¿O no? Entonces, si Dios quiere hacer un milagro hoy, en este día, si Dios quiere abrir una puerta de bendición para ti, si Dios quiere llenarte con su Espíritu Santo, hermanos, tiene que ver con la actitud por la cual tú vengas a la iglesia. Dios lo va a hacer. Así como Jesús vio esa necesidad en esa mujer y actuó, Jesús es el mismo y va a actuar cuando tú estés en la condición de recibir. Amén. Dice que Jesús puso las manos sobre ella y al instante, dice, se enderezó y dice, y glorificaba a Dios. Jesús puso las manos sobre ella. Qué espectáculo, hermanos, más lleno de ternura. El Todopoderoso tocando tu vida. Y lo quiere hacer. Dios lo quiere seguir haciendo. Hermanos, muchas sanidades, muchos milagros hizo nuestro Señor Jesús. Yo siento que los apóstoles se quedaron cortos con todo lo que hizo Jesús. ¿Sí? Inclusive hubo milagros, yo me imagino que con el hecho de que pasara Jesús la gente sanaba. Porque la Biblia dice que con Pedro, la sombra de Pedro sanaba a la gente. Ahora imagínate a Jesús. Entonces hay muchas cosas, ¿verdad? Que yo me imagino que no se percataron. O no alcanzaría para escribir todo eso. En conclusión, hermanos, la liberación de la esclavitud es el tema clave de esta historia. ¿Sí? ¿Cuántos años tuvo atada Satanás a esa mujer? 18 años. Estaba atada por un espíritu inmundo, ¿verdad? La tenía atada. ¿Ustedes creen que Satanás siga trabajando de esa manera, aún con nosotros? Jesús es el liberador y es el único que te va a permitir mantenerte erguido. Te va a liberar de aquello que agacha tu cabeza y que te hace ver la tierra. El líder de la sinagoga teme enfrentarse a Jesús
Pero sí, en cambio, reprendió a la multitud por buscar una cura en el sábado. ¿Qué estaba Jesús haciendo en la sinagoga? Dice la Biblia que estaba enseñando. ¿Sí o no? Las palabras que yo estoy hablando de aquí, ¿de quién son? De Jesús. Se sigue haciendo lo mismo. ¿Y cuántas cosas grandes pueden suceder en la casa de Dios? Y a pesar de su condición, de sus dolores, de su vergüenza, ella estuvo presente en la casa de Dios. Imagínalo, ¿verdad? Ella fue al culto porque amaba a Dios. No fue para dirigir, ni para tocar, ni para cantar en el coro, ni para la vida social. Ella fue a buscar al único que subsanaba, ¿verdad? O mitigaba sus dolores. La esperanza en que Dios podía hacer algo en su vida. Amén. Y Cristo la vio, conoció su condición, aún antes de su entrada a la sinagoga ya Jesús sabía. Y la mujer fue tocada y se enderezó, ¿verdad? Es lo que nos falta hoy. Muchos son tocados, pero no quieren ser enderezados. Siguen chuecos. Como cigüeñal, ¿verdad? Le decía yo al hermano Atilano, estaba viendo un cigüeñal. Le digo, a ver si estamos así todos torcidos, ¿verdad? Como el cigüeñal. Muchas personas quieren seguir en sus mismos hechos de antes. Y el toque de Cristo debe de provocar un cambio radical en tu vida física, espiritual y moral. Cuando de verdad hemos conocido a Dios. Cuando Dios ha tocado tu vida, que has tenido un encuentro personal, ese cambio tiene que haber en tu vida física, espiritual y moral. Parece que el espíritu que salió de la mujer buscó dónde meterse de nuevo, y parece ser que se metió en el principal de la sinagoga, porque fue el que más se enojó. Vemos un hombre rabioso que levantó su voz en contra del milagro que hizo Jesucristo. Otra nota importante es el mismo culto, ¿verdad? Otros hermanos fueron bendecidos y animados por ver el milagro. Y el milagro fue hecho porque la mujer encorvada obedeció a Cristo. Dice que él la llamó y ella se acercó. Ella obedeció a Cristo. Amén. Entonces, tu obediencia puede producir mucho más que lo que tú esperas. ¿Sí? Otros más están esperando una bendición que recibirán cuando obedecen y se rinden a las ataduras que estamos trayendo aquí a la iglesia. Tenemos que rendirnos para que Dios nos libere. Porque cuando tú traes todas esas cosas, el único que te hace daño eres tú. A nadie le haces daño. Y entonces Dios puede liberarte. Amén. Son muchas cosas, muchos aspectos de nuestra vida que Dios quiere sacar. Porque ese es el propósito de Jesús, que vino aquí en la tierra, que fuéramos, dice, verdaderamente libres. Pero necesitamos decirle al Señor, bueno, Señor, pues me supera mentalmente, me supera espiritualmente, me supera en mi alma y en mi espíritu, pero tú tienes la cura, Señor, para que yo quede libre y poder vivir en tu gracia y tener esa paz y ese gozo que yo necesito para poder estar bien. Y esa mujer lo obtuvo, porque yo me imagino que la condición de esa mujer era de necesidad y por eso iba a la iglesia. Y así tenemos que presentarnos, dice, como menesterosos, como necesitados. De esa manera tenemos que presentarnos delante de Dios. No como autosuficientes, o como que sabes mucho, o como que eres muy espiritual, ¿verdad? Y quieres que los hermanos te vean como espirituales. Eso era lo que hacían los fariseos. Querían que los otros los conocieran. Ay, que mira, ahí va
que hasta las manos creo que le besaban a esas personas. Y eso delante de Dios es mal visto. Dios quiere que te presentes de una manera humilde delante de Él para que Dios pueda hacer algo para ti. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. El tema se llama compasión o condenación. Jesús, ¿a qué iba al templo? A sanar, ¿verdad? Él iba a hacer. ¿Y los fariseos a qué iban? No sé, ¿verdad? ¿Qué posición tengas tú? ¿Sí? Si la es o la manera de los fariseos. ¿Cuál es tu condición? ¿Sí? Yo vine a buscar a Dios a este lugar. Como dice esa alabanza, yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Que ese sea tu motivo por el cual tú vienes a la iglesia. Olvídate de todo lo demás. Aquí el principal es Jesús. Todos somos imperfectos, tenemos errores, pero el único perfecto es el Señor. Padre eterno, Dios maravilloso. Señor, aquí podemos ver, Señor, en este pasaje bíblico, dos condiciones, bendito Dios, verdaderamente relevantes, Señor, en este contexto. Y era la posición de esas personas, Señor, como principales, Señor, de esa sinagoga, y la posición de esa mujer, Señor, que estaba en necesidad y que estaba, Señor, Padre, atada, Señor, por un espíritu maligno. Dios, tú manifestaste, es tu Dios en la iglesia. Tú fuiste a hacer el bien, Padre, que nuestro reposo está allá en el cielo, Señor. Allá va a estar nuestro reposo. Y si podemos hacer bien, lo bueno, los sábados, Señor, como ellos, bendito Dios, establecían, Señor, esas cosas en la ley, tú viniste a cumplir esa ley, Padre, que era para nosotros contraria. La cumpliste, Señor, en la cruz y estableciste la gracia sobre nuestras vidas. Y ahora dice, Señor, que nadie nos juzgue por lo que comemos o por lo que bebemos o por días de reposo o por días de fiesta. Que nadie nos juzgue, Señor, porque ahora estamos, Señor, bajo tu gracia, Señor. Tú has venido a darnos libertad, a darnos vida, Señor, a sanar, Padre, no solamente físicamente, sino también, Señor, espiritualmente, Señor, lo quieres hacer. Hay muchas cosas que estamos haciendo, actuamos, que está fuera, Señor, de las ataduras aún que provocan desánimo, acción en nuestras vidas, y que es contrario, Señor, porque a ti te molestaba la actitud de esas personas, Padre, que iban contra ti por tener compasión. No queremos ser ese tipo de personas. Queremos ser personas que tengan compasión, que tengan misericordia, que vengamos a la iglesia a buscarte a ti, a buscar esa libertad, a que toques nuestra vida, Señor. Quita de nosotros, Padre, toda religiosidad, Señor, todo envanecimiento, Señor. Quita de nosotros, bendito Dios, todas esas cosas que están muy lejos de ser espirituales, que están muy lejos de agradarte, Dios, y que podamos, bendito Dios, ser como esa mujer que tú llamaste, que ella inmediatamente fue, Señor, y que tú, Señor, la sanaste, Padre, y la liberaste, bendito Dios. Ayúdanos, Padre, a entrar, Señor, en ese parámetro de obediencia, ese parámetro de adoración, Padre, de alabanza, ese parámetro de respeto, ese parámetro, bendito Dios, de caminar, Señor, dentro de esas virtudes que tú tienes y que son para beneficio, Señor, de nuestra vida y para beneficio de otros.
porque tú quieres que te representemos de la misma manera y con el mismo carácter y con la misma actitud que tú tienes, Señor. Amar a los demás como a nosotros mismos. Perdónanos si hemos estado actuando de la manera equivocada. Enséñanos cómo debemos hacerlo. Señor, yo te ruego, Dios, que nos des la sabiduría, el discernimiento y la capacidad, Padre, para poder ser, bendito Dios, así como tú, Padre. Bendice, Señor, esta reunión. Bendice a mis hermanos que hoy vinieron. Dios desata bendición sobre sus vidas. Que Dios los bendiga a todos.